Como siempre, más que escriban su nombre y apellido en el chat para poder después pasar lista de clases, y al mismo tiempo le pido a alguien que me confirme si efectivamente se ve en mi pantalla, si estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Sí se ve, profe. Muchísimas gracias. Comencemos entonces. La semana anterior vimos algunas estrategias para estudiar un texto antes de la lectura y vimos una cantidad de preguntas que le podíamos hacer al texto antes de comenzar a leer para que cuando empecemos esa lectura vayamos mucho más enfocados y centralizados en qué es lo que nos va a decir el texto, para qué estoy leyendo este texto. El día de hoy vamos a ver qué hacemos entonces durante la lectura. Hicimos ese proceso previo de la lectura, le hicimos preguntas al título, al autor, creamos unas expectativas de lo que creo que me va a enseñar este texto y ahora es momento de leerlo. Bueno, estas son las preguntas para quienes no pudieron estar con nosotros la semana anterior. Hay un Power también exclusivamente donde se abordan cada una de estas preguntas y que se encuentra en Teams. Ahora llegamos al momento importante, que es la lectura. Nos enfrentamos a este texto de 10, 20 páginas que se ve muy fome, o que ustedes saben que se van a demorar un montón en leer porque no es una lectura de sus favoritas. ¿Qué podemos hacer durante la lectura? En primer lugar, obviamente vamos a estar leyendo, pero también durante la lectura vamos a ir identificando el tema, lo que ya habíamos hecho desde el título, vamos a encontrar los conceptos claves, vamos a encontrar las ideas principales, las que reitera el autor, y también vamos a ir subrayando, destacando o marcando aquellas ideas que nos parezcan más importantes. La primera, identificar el tema. Yo sé que esto lo vimos la semana pasada como un proceso de antes de la lectura, pero en realidad la lectura de un texto comienza desde el título hasta el último punto final del texto enorme, no desde el primer párrafo, sino desde el título. Se supone que nosotros ya tenemos identificado el tema. Por lo tanto, sabemos que ya tenemos chequeado el título, revisamos el título, googleamos aquellas palabras que no entendimos del título y sabemos entonces que el tema se encuentra en el título. Eso está listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora durante la lectura? En el ejemplo que se encuentra a la izquierda, ustedes tienen un texto cuyo título es El uso del libro de texto en el aula. Si yo quiero saber cuál es el tema de un texto, como ya lo habíamos visto, voy al título y voy a saber que el tema, es decir, aquello de lo que me va a hablar el texto, es el uso de los libros dentro de la sala de clases. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora durante la lectura? Poner atención en cada vez que el texto me vaya a hablar del uso de estos libros adentro de la sala. Por ejemplo, ahí les marco en rojo el uso del libro del texto en el aula y pongan ahora mucha atención porque lo que puede venir a continuación de este título que se vuelve a repetir en el párrafo es información importante porque me va a hablar del libro. Abajo de nuevo, sobre mi experiencia en relación al uso del libro de texto, pongamos más atención entonces, porque lo que viene a continuación es importante en relación al uso del libro del texto. Y así vamos durante toda la lectura de un texto, cada vez que nos vayan a hablar del tema, pongamos mucha atención, porque lo que viene a continuación, si se mencionó el tema, es una idea importante en relación a ese tema y por lo tanto una idea importante para que ustedes entiendan el texto. ¿Ya? En este caso, el título es El uso del libro, entonces en este ejemplo, imaginemos que estemos leyendo el texto, que es de unas 10 páginas, cada vez que aparezca la palabra el uso del libro, activamos algo para tener un poquito más de atención, porque insisto, lo que viene a continuación puede ser importante. Siempre tenemos que pensar que el tema responde a de qué se habla en el texto. Piensen todo el tiempo, ¿de qué me va a hablar? Ya del libro, eso lo sabemos desde el título, desde el proceso antes de la lectura, pero durante la lectura pensemos, entonces, si yo ya sé que me va a hablar del libro, ¿qué me va a decir acerca del uso del libro? Por eso, insisto, cada vez que aparezca textual uso del libro, pongamos mucha más atención porque aquí puede venir una idea muy importante, una de las ideas principales
y que por lo tanto son las más importantes del texto. Segunda estrategia durante la lectura para facilitar la comprensión mientras están leyendo, los conceptos claves. Los conceptos claves son palabras que recopilan o resumen los conceptos principales que se abordan en un texto. A partir de estas palabras claves, entonces, podemos deducir qué elementos se van a abordar en el texto. Generalmente los artículos científicos o textos académicos, chicos, que son los que ustedes van a leer en la universidad, tienen este formato que ven a continuación, un título, un resumen, y si se fijan, ojo acá, muy importante, hay un apartado que dice explícitamente palabras clave. Entonces sabemos que los conceptos o los elementos esenciales que se van a abordar en este texto tienen relación con la enseñanza-aprendizaje, con la relatividad y con la historia de la ciencia. Es decir, poco a poco el texto nos está llevando su idea y las palabras claves son muy importantes para saber hacia dónde nos quiere llevar el texto. Recuerden que un texto siempre, no importa si es histórico, si es literario, ciencia ficción, un texto siempre fue escrito por un autor que nos quiere mostrar algo, que nos quiere llevar hacia un determinado camino. Entonces, la mejor forma de entender el texto es seguir ese camino hacia donde nos quiere llevar el autor. Las palabras claves cada vez nos acercan más hacia la idea principal que va a plantear el autor. Ahora, las ideas claves o palabras claves, conceptos claves, todos refieren a lo mismo. Cuando ustedes lean un texto son muy importantes porque les van dando pistas de hacia dónde se dirige el texto. Pero cuando ustedes escriban un texto, las palabras claves les van a ayudar para resumir el texto que ustedes ya leyeron en simples conceptos. ¿Por qué abordo los conceptos claves? Recuerden que los conceptos claves también van a ir dentro de su ficha de lectura. Aprovecho, de hecho, esta instancia para volver a repetir a quienes no estuvieron en la primera clase que nuestra primera evaluación es una ficha de lectura que se entrega el día 29 a las 23:55 a mi correo institucional, porque ya tengo correo institucional, ya lo arreglé, por fin, y yo les subí este formato, este documento, a Teams. Este es un Word que necesito que me envíen exactamente igual. Entonces, acá van a poner sus 3 integrantes, como ya habíamos acordado, los mismos integrantes del taller pedagógico. Acá su referencia y acá, si se fijan, tienen un apartado de palabras clave. ¿Cómo vamos a responder esto? Acá lo tengo. Primero vamos a poner una referencia al texto del texto en formato APA. Ojo, esto no quiere decir que tengan que poner citas del texto en este apartado, sino que van a citarme el texto que leyeron, que en este caso es uno que está en Teams y el título del documento dice literalmente texto para la ficha de lectura, así que no deberían tener confusión con eso. Entonces van a citar, van a poner el nombre del autor, el año, el título y lo que viene a continuación. En este caso, este es un libro, así que van a ir a APA y van a googlear cómo citar un libro en APA, ¿ya? Y van a incluir todo el formato que les va a ir diciendo la página oficial de APA. Siempre entren en APA, no en otras páginas que explican cómo usar APA. ¿Por qué yo les voy a pedir que citen APA si no hemos visto APA? ¿Porque soy mala? No. ¿Porque quiero que perjudicarlos en su nota? Tampoco. Yo voy a trabajar APA con ustedes durante el semestre, pero me gustaría ver primero cómo trabajan ustedes con APA, saber en qué nivel están, en cuáles son sus fortalezas y debilidades, y así yo me puedo enfocar en lo que realmente necesitan fortalecer. Por tanto, esto es más bien una prueba para, o un dato para yo saber cómo están trabajando con APA, pero lo vamos a trabajar eventualmente. No es maldad mía, lo juro. En segundo lugar, tienen que llenar esta tablita y poner palabras claves. Las palabras claves, reitero, son las palabras que recopilan los principales conceptos que se trabajaron en el texto, que se abordaron en el texto. Puede incluir palabras que estaban en el tema y puede incluir palabras principales. No se preocupen, no piensen en ningún momento, es que no puedo usar esta palabra porque estaba dentro del tema. No, de hecho, es muy probable que si esa palabra estaba en el tema, es uno de los conceptos claves, es uno de los conceptos más importantes y más reiterados en el texto.
¿ya? Como grupo tienen que entregar por lo menos, o sea, tienen que entregar 3 conceptos claves del texto que van a leer. En tercer lugar, disculpen, yo les pido la información biográfica del autor. ¿Quién es este autor? Generalmente, cuando es un autor, un ser humano de carne y hueso, me tendrían que contar quién es, cuándo nació, cuándo murió, si es que ya falleció, algún premio importante, cosas que me permitan conocer al autor. No obstante, esta vez el autor del texto que vamos a leer es la División de la Educación General del Ministerio de Educación. Así que esta vez no tienen que responder al quién es esta persona, sino que tienen que responder al qué es esto. Me van a contar un poquito acerca del Ministerio de Educación, acerca de la División de Educación General, qué es, cómo es, algunas características, si alguien quiere mencionar algún cargo importante, quién está a cargo de esto, lo que ustedes estimen conveniente para que yo pueda conocer al autor, ¿ya? Porque a veces se van a encontrar contextos donde el autor es un ser humano de carne y hueso y otras veces se van a encontrar contextos donde el autor es una institución, que independiente que lo haya escrito una persona, esa persona lo escribió para la institución y el texto se publica con el nombre de la institución. Tenemos que aprender que cuando el autor es una institución, no es nada complejo ni nada del otro mundo. Es un autor igual que todos los autores, solo que esta vez es una institución. Pero también tienen que poner qué es, sus características y cualquier elemento que me ayude a conocer este autor, que en este caso es la División de Educación General del Ministerio de Educación. En tercer lugar, cuarto lugar, estoy confundida. Vamos a ver, tenemos que rellenar este cuadro con una síntesis, es decir, un resumen del texto en una extensión de 300 palabras. Para resumir un texto, vamos a ver durante la clase por lo menos 2 tips para crear un resumen, una síntesis, pero la idea es que respondan siempre de qué se trató el texto. La respuesta a eso es su síntesis, ¿ya? También les recuerdo, para quienes no estaban en la primera clase, que aquí dice 300 palabras, pero yo también les dije que voy a tener un margen de unas 10 palabras. ¿Qué significa esto? Si ustedes escribieron una síntesis que creen que está muy buena, pero les quedó con 298 palabras, no se preocupe. Voy a dar un margen de un mínimo de 290 palabras y máximo 310, ¿ya? Es el ideal que tengan 300, sí, pero yo no voy a bajar puntaje porque tengan entre 290 y 310. ¿Por qué? Si escribieron una buena síntesis y quedaron con 295 palabras, yo jamás querría que se estén torturando por agregarle 5 palabras más y de hecho que presenten una idea incoherente solo por rellenar la cantidad de palabras. No, aproximadamente 300 palabras sí es lo ideal, pero insisto, tienen un margen de 290 a 310 y no afecta absolutamente nada en su calificación, ¿ya? Esto también corre para las 100 palabras de arriba y para las 300 palabras de la opinión. La opinión la dejé en blanco porque la vamos a ver la otra semana. Pero entonces, retomando lo de las ideas claves, tienen que ser 3 conceptos que resuman o los conceptos más importantes que son trabajados en el texto que ustedes van a leer. Para eso podría servirles el tema como una ayuda y también las ideas principales que presente el autor. Vamos a ver entonces cómo vamos a encontrar las ideas principales cada vez que leamos un texto. Las ideas principales responden al qué se dice del tema. Entonces, si nosotros reiteramos el ejemplo que hemos usado hasta ahora del uso de los libros dentro de la sala de clase, ese es mi tema, la pregunta para encontrar la idea principal es ¿qué me dice acerca del tema? ¿Qué me dices acerca del uso de los libros? Esa va a ser la idea principal del autor. Ahora, cuando tenemos que leer un texto de 3 páginas, no es complejo encontrar la idea principal que se reitera mucho, pero cuando es un texto de 10 o 20 páginas, donde el autor nos conversa de tantas cosas y presenta tantas ideas, a veces se vuelve complejo encontrar la idea principal, la que se reitera más, o las ideas principales, las que se reiteran más. Por tanto, yo sugiero, o aquí les traigo un posible ejercicio o estrategia
para encontrar cuál es esta idea que se repite más. Mediante vayan leyendo el texto, van leyendo, por ejemplo, el primer párrafo, perfecto, hago una marquita aquí y pongo aquí el autor me presenta el tema. Leo el segundo párrafo y pongo una marquita al terminar el segundo párrafo, aquí el autor me describe el uso de los libros en el aula. Leo el tercer párrafo, también le hago una marquita, aquí el autor me ejemplifica acerca del uso de los libros, y así sucesivamente. Y si se fijan, cuando vayan a leer todos estos apartados que escribieron al ladito del párrafo, se van a dar cuenta que hay un elemento que se reitera una y otra vez, y es el uso de los libros. Entonces, la idea principal va a estar relacionada con el uso de los libros, que nosotros sí ya lo sabíamos porque sabemos que el tema es acerca del uso de los libros, pero también es bueno ir comprobándolo párrafo a párrafo para ir ordenando las ideas. Este tipo de ejercicio, cuando son textos de 10 o 20 páginas, les van a servir muchísimo también para ir a encontrar las ideas. Por ejemplo, yo quería un ejemplo acerca del uso de los libros, pero ¿dónde estaba ese ejemplo? 20 páginas, se van a demorar media hora en encontrar esa idea. En cambio, si van leyendo lo que tienen aquí anotado alrededor de los párrafos, lo van a encontrar muy rápido. Así que yo los invito a experimentar y a probar un poquito esta técnica. Ahora, encontramos las ideas principales y alguien se puede preguntar, ok, una cosa es encontrarlas, pero también hay que ir destacándolas, hay que ir rayando el texto. Si se fijan, el texto que yo les presento acá es un texto que ya está bien rayado. Está rayado el título, está rayado cada vez que me habla del tema, rayé aquí al lado de cada párrafo y quiero ser enfática en esto. Esto no es obligación, pero generalmente cuando uno raya, marca y tiene hasta doblado un texto, implica que lo trabajó más, que lo estudió más y por tanto podría ser que lo entendió mucho más. Entonces yo los invito a que sus textos, los que tengan que leer, rayenlos, chicos, márquenlos, destáquenlos. Ustedes ven, vayan probando, quizás algún color les gusta más, quizás con algún color se concentran más, quizás prefieren flechas, en vez de escribir algo al lado, escriban marcas, una X cuando no me dijo nada importante, un tic cuando me dijo algo muy importante. Tienen que ir probando, no hay una única técnica súper maravillosa, única de estudio, no, varían muchísimo, ¿ya? Entonces tienen que ir probando. El destacar las ideas principales puede ser una de ellas, pero pasa muchísimo que a veces tenemos la expectativa de rayar una idea por párrafo, nada más, la más importante, y terminamos con esta horrible realidad que tenemos acá. Me ha pasado muchísimas veces en que me encuentro con un texto en el que creo que todo lo que dice el autor es muy importante y lo destaco todo, y después quiero hacer un resumen y no puedo, o me preguntan cuál es la idea principal y no puedo responder porque para mí todo era muy importante. Vamos a ver entonces qué hacer cuando nos tocamos con este segundo caso, donde uno quiere destacarlo todo y se entiende, porque a veces nos encontramos con autores muy buenos, que sus ideas son muy buenas y yo quisiera destacar todo lo que dice. Veamos qué hacer con esto. ¿Qué destacar primero? Es lo más importante. Mediante vayamos leyendo, si vamos encontrando que hay ideas que se reiteran o una idea que a mí me llama mucho la atención, destaquémosla. Otra cosa que podemos ir destacando son los conceptos claves. Piensen que si tienen un texto académico que ya les dijo arriba inmediatamente, estos son los conceptos claves, cuando vayan leyendo el texto, ustedes ya saben cuáles son. Entonces, cuando vuelva a aparecer el concepto clave y les diga algo acerca de ese concepto clave, esa idea es una muy buena idea que se podría destacar. También aquí les traigo otro tipo de ejercicio. Si se fijan, este texto está casi completamente destacado. Tengo destacado en naranjo, en verde, en morado, y hay muchos colores. Si alguien me pregunta qué es lo importante, pero es que aquí está todo destacado, ¿cómo voy a encontrar lo que es importante? Esta es una técnica que utilizan algunos estudiantes que consiste en sí destacarlo todo porque le parece todo muy importante, pero dividen la importancia de las ideas en colores. ¿A qué me refiero? Hay gente que, por ejemplo, los temas siempre en naranjo, en solo el título entonces en naranjo, que las ideas principales siempre la ponen en verde. Y los ejemplos
siempre en morado, porque los ejemplos son importantes, pero no siempre los van a ocupar. Lo de los colores naranjo, verde, morado es un mero ejemplo, pero es una estrategia el utilizar varios colores que les podría servir. Hay gente que siempre que destaca solo con amarillo es porque el amarillo es la idea más importante y todo lo demás que destaque en otro color no es tan importante. Entonces, cuando esa persona quiera ir a buscar las ideas realmente importantes, va a ir solo a los amarillos, ¿ya? Puede ser un ejercicio, si usted tiene la tendencia a destacarlo todo como yo, dividir los colores para ir enfatizando cuáles son los tipos de ideas. No necesariamente tiene que ser destacador, puede ser lápiz de mina, un lápiz de pasta, subrayar, hacer una marquita al lado. Esto solo es un mero ejemplo. Ahora, leímos el texto, lo marcamos, lo rayamos, ya tenemos claro cuál es el tema, tenemos claro cuál es la idea principal, porque es la idea que se reitera una y otra vez al lado de los párrafos, pero también nos piden a veces que sinteticemos un texto. De hecho, cuando ustedes son capaces de sintetizar o resumir un texto, significa que lo entendieron, ¿ya? Si les cuesta resumir un texto, quizás no lo entendieron tan bien y yo sugeriría una segunda lectura para ver qué es lo que no me está quedando tan claro. Hoy les traigo dos formas que podrían servirles para crear un resumen de un texto. Opción A es reunir todas las anotaciones que tienen al lado de los párrafos así. Entonces, supongamos, tienen este texto aquí, rayaron al lado de cada párrafo, van a sacar una hojita de su cuaderno y van a ir anotando solo lo que está ahí en rojo. Lo van a unir en su hojita y ¡tarán! Ya tienen un resumen más o menos de las ideas principales que plantea el autor. Otra opción que les traigo es que puedan resumir sacando del texto las partes que destacaron. Por ejemplo, tenemos este texto. Si se fijan aquí el estudiante destacó con lápiz solamente algunas cosas en morado, en rosado, destacó con lápiz algunas cosas en azul, pero tiene dos elementos acá con destacador, que son, al parecer, según este estudiante, como son dos cosas que resaltan más, al parecer son las ideas más importantes. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos la hojita de cuaderno y escribimos solo lo que está destacado con el destacador que para nosotros de manera personal es el más importante. ¿Ya? Aquí voy a ser también un poco enfática en que no hay una manera única de estudiar, chicos. No hay una manera única de destacar. Esto es bien personal. Hay personas que pueden estudiar solo con resúmenes y está perfecto. Hay otras personas que solo pueden estudiar destacando y también está perfecto. No significa en ninguna medida que uno sea más hábil que el otro. No, solo tienen métodos de estudio distintos. De hecho, aquí yo les comento algo como futuros docentes que podemos conversar en algún momento. Para mí nunca existen estudiantes o compañeros míos que sean tontos o que necesiten el triple de horas de estudio porque no entiendan tan bien. Yo creo que eso no existe. Lo que pasa, y se van a topar en la universidad, van a tener algunos compañeros que van a requerir media hora de estudio, ustedes van a estudiar una hora y van a tener también compañeros que van a estudiar 3 horas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Supongamos que los tres están estudiando el mismo texto. El mismo texto a una persona le tarda media hora, a otra persona una hora y a otra persona 3 horas. ¿Quiere decir esto que uno es más hábil o inteligente que el otro? No. Solo quiere decir que quizás el que tarda media hora ya encontró su estrategia de estudio, que es algo personal, unilateral. Yo solo los invito a ir a experimentar con estas ideas de estudio y vayan encontrando la que a ustedes les acomode. En este caso, tenemos dos opciones de resumen. Prueben, elijan la que más les guste, la que más les sirva, disculpen, la que les haga sentir cómodo durante el estudio también. Hay que volver el estudio o la lectura de textos académicos un ejercicio lo más cómodo y tolerable posible. Así que vamos buscando qué nos puede servir. En estos dos casos, cualquiera de las dos opciones que elijan les va a ayudar a construir un resumen o una síntesis del texto. Hasta acá. ¿Dudas, chicos?
Y no, profe, por mi parte no. Perfecto. Entonces, antes de que se me olvide, porque suele olvidárseme, les voy a pedir 2 o 3 compañeros que quieran conversar con nosotros la próxima semana. Un minutito, recuerden que no es obligación que prendan la cámara, la idea es solo que conversemos un rato y podamos empezar la clase de otra manera más dinámica y no solo viendo el Power y conversando. 2 o 3 estudiantes entonces que podamos conocer la próxima clase. Nadie. Pueden decirlo por chat. ¿Cómo? Trial version. Puede ser por chat o micrófono, chicos. 2 o 3 estudiantes que quieran conversar con nosotros la próxima semana. Ya, tengo a Sofía, creo, porque dice Sofi. Muy bien. Otro voluntario, voluntaria, voluntaria. ¿Nadie más? Un minutito, no tienen que prender la cámara, es para que conversemos y ejercitemos tanto la oralidad como el hecho de empezar a superar un poco la vergüenza de hablar frente a un público. Es un buen ejercicio. Perfecto, tengo otro. Estaba a punto de desanimarme y decir, no hacemos más esto. Pérez Ollarse, su nombre. No me sale en el chat. Vanessa, muchísimas gracias. Ya chicos, espero que se animen las clases siguientes. La idea es que empecemos conversando y dialogando un ratito antes de ver lo teórico, porque en la cuarentena es muy complejo establecer un lazo estudiante-docente, así que espero que les acomode esta actividad. Si en algún futuro encuentran que ya no quieren hacerlo porque significa mucha presión para ustedes o les da mucha ansiedad, también me pueden escribir y dejamos la actividad hasta ahí, yo no tengo problema, ¿ya? Ya casi se acaba el jueves, por tanto ya casi se acaba la semana, espero que tengan muy buen fin de semana, que descansen, repónganse, todo se logra, así que mucho ánimo chicos, nos vemos el próximo jueves, que estén muy bien y si tienen cualquier duda me pueden escribir. Gracias, profe, que tenga buen Gracias, fin de profesora, semana. que esté bien. Igual para todos, que estén muy, muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Profe.